Determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida contra las manecillas del reloj desde el eje positivo de las X. Trazamos dos líneas paralelas a cada uno de los finales de los vectores, de forma tal que en el momento en que ellas se junten, vamos a unificar este punto de acá junto con el punto de concurrencia opuesto de la proyección en una sola línea que se aprecia acá. Esta línea de acá la vamos a llamar R, refiriéndonos a ella como la fuerza resultante de la suma vectorial de F1 y F2. Hay que definir cuánto es el valor de este ángulo de aquí, que igualmente es el mismo que el de acá, y por simplicidad este ángulo de aquí también es igual al de acá. Se aprecia que entre los ejes X y Y, el ángulo que hay aquí es igual a 90 grados, es un ángulo recto. Entonces, el ángulo que habrá entre el eje X y la fuerza F1 será de 60 grados. Porque si todo vale 90, pero entre el eje Y y la fuerza 1 hay 30 grados, por complemento debe haber 60 entre el eje de las X y la fuerza 1 para que se mantenga la suposición de que entre los ejes X y Y existe un ángulo recto. Entonces, el ángulo que pinté inicialmente en rojo, este que está aquí, será igual a la suma de 60, vamos a llamar esto alfa, de 60 y 45 grados. No es más que 105 grados. Teta será igual entonces a restarle a 360 grados, 2 veces 105 grados, y todo esto dividirlo entre 2. Teta es entonces igual a 75 grados. Algunos se preguntarán de dónde nace esta ecuación inicial para definir a teta. Se parte de que la suma de los ángulos internos del cuadrilátero o el paralelogramo debe ser igual a 360 grados. Si a estos 360 grados yo le resto este ángulo de aquí y este de acá, que son iguales y que valen 105 grados, como son 2, por eso es que se multiplica aquí por 2. Y luego, como estoy buscando un solo teta, ya sea este o este, como tengo 2 dentro del cuadrilátero, por eso es que lo tengo que dividir entre 2. La suma entonces de este resultado y dividido me debe dar el valor final del teta, que aquí es igual a 75 grados. Luego me fijo en uno de los triángulos que aparece en la figura. Bien puede ser el que acabo de pintar en amarillo o el que estoy pintando en azul. El valor de R puede ser, ya en este sentido, definido por muchas opciones. Yo lo voy a hacer en este caso por la ley del coseno, donde R será igual a la raíz cuadrada de el valor de este cateto que corresponde a F2, 375 libras al cuadrado, más el valor de este cateto que va desde esta zona a esta parte de aquí. Este señor coincide con la orientación y distancia en cuanto a geometría se refiere del valor de F1. Entonces, ese F1 que vale 250 en esta zona de acá, también valdrá lo mismo acá. Luego aquí sumaría 250 libras al cuadrado y luego restaría el producto de 2 por 375 libras por 250 libras. Todo esto por el coseno del ángulo que se encuentra enfrente de R, que en este caso es teta, pero como teta vale 75, aquí el coseno será de 75 grados. Luego cierro la raíz cuadrada y realizo la operación. El valor de R es igual a 409.31 libras. Para calcular la inclinación de la fuerza resultante con respecto a las manecillas del reloj, contrario al giro de las manecillas del reloj desde el eje positivo de las X, voy a utilizar este triángulo que estaba inicialmente en azul. Entonces, ese triángulo en azul tendría que inicialmente conocer cuánto hay de aquí hasta acá, por valor de beta, por aquí beta, y asimismo el valor de R y el de teta. Teta hace un segundo lo calculamos y es 65 grados. El ángulo beta será definido a través de la ley del seno. Seno de beta por el cateto que está enfrente de él, que en este caso sería este de aquí, que es igual a F2.
Y esto es igual a el seno del ángulo θ por el cateto que se encuentra enfrente del ángulo, que en este caso es R. El seno del ángulo beta entonces será igual a multiplicar F2 por el seno del ángulo θ sobre R, debido a que acabo de hacer un despegue de esa ecuación que está acá arriba. Voy a darle valores a F2 y a R para poder calcular el valor del seno del ángulo beta. F2 en este caso sería igual a 375 libras por el seno de θ. Seno de θ, que es lo mismo decir seno de 75 grados. Todo esto dividido sobre el valor de R, que por la ley del coseno anteriormente calculada nos dio 409.31 libras. Luego voy a utilizar la operación trigonométrica arcoseno para poder despejar beta de esta parte de la ecuación de aquí. Entonces beta será igual al arcoseno o seno a la menos 1 de esta operación matemática que aparece en esta parte de la hoja. Al hacer la operación matemática resulta que beta es igual a 62.24 grados. Pero esto medido desde este eje hacia acá, hacia el valor de R. El problema nos pide que definamos todo el ejercicio, pero partiendo desde el eje positivo de las X. O sea, tendría que hacer toda esta vuelta para poder definir el ángulo. Como de aquí a aquí tengo 62.24 más 30, tendría 92.94 entre el eje y la inclinación de la resultante anteriormente calculada. Acá tengo 90, aquí tengo 90, de aquí hasta acá, aquí habrían 45 grados y aquí por último 45. Entonces, bajo esa consideración tendríamos que θ, o más bien el ángulo que hay contra las manecillas del reloj, sería igual a 62.24 más 30 más 180 más 45, todo es igual a 317.24 grados. Y con esto se resuelve el problema del paralelogramo que anteriormente nos solicitaron calcular.